años de trabajo para una hora. Sí. Qué lindo. ¿Empezamos o esperamos unos minutos? Tenemos que esperar a la doctora Lucila, si no le molesta, doctor. Que Estoy, Marcia. Está Marcia, está. Marcia, estoy. Vicente. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar comienzo a la actividad. La actividad de hoy tiene que ver con prácticamente una biografía de uno de los más importantes psiquiatras infantos juveniles que hay en el mundo. Hoy por hoy es el doctor Alberto Serrano, así que los voy a dejar con su presentadora, que es la doctora Lucila Añese, psiquiatra infanto juvenil, ex jefa del servicio de psiquiatría del Hospital de Clínicas del área infanto juvenil, médica psiquiatra con una formación amplísima, no solamente acá en el país, sino también en el extranjero, y además maestra de maestros, ¿sí? Así que comenzamos con la doctora, que va a presentar al doctor Serrano, y quien lo va a cerrar va a ser el doctor Roberto Ayuso. Nuevo encuentro de un capítulo como el de Psiquiatría Infanto Juvenil de la Asociación Argentina de Psiquiatras. Estamos en el encuentro número 31. Así que, doctorcita Añese, la escuchamos. Muchas gracias, Marcia. ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas? Muy bien. Perfecto. Tengo el placer y el honor de presentar al profesor doctor Alberto Serrano en el Ateneo del capítulo de Psiquiatría Infanto Juvenil de la Asociación Argentina de Psiquiatras. Es una tarea difícil resumir una amistad de 4 décadas con el doctor, su esposa y su familia. A principios de los 80, el doctor Martín de Oro, entrañable amigo del doctor Serrano, me comunicaba que él venía a Buenos Aires desde Texas, donde ya era un destacadísimo psiquiatra, y que le gustaría ofrecer una clase sobre maltrato infantil, que en aquel entonces era toda una avanzada. Se dictó en el aula magna de la Facultad de Medicina. Ya establecido el vínculo personal con Alberto y Reina, que es una excelente artista plástica, me convertí en la delegada oficial de Alberto en Buenos Aires. Con entusiasmo, el doctor Yunes y su esposa Lita se integraron con afecto y extraordinaria afinidad. Han estrechado sólidos lazos a través del tiempo. A lo largo de estos años, en cada ocasión que los serranos venían a Buenos Aires a visitar su familia, en equipo con el doctor Yunes planificábamos actividades académicas, conferencias, supervisiones y reuniones con la barra, como solía llamar al grupo del Hospital de Clínicas Alberto, que lo seguía y lo admiraba. En el servicio de psicopatología infanto-juvenil del Hospital de Clínicas tuvimos el honor de recibir muchos profesionales destacados de Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Pero la continuidad a través de 40 años con visitas regulares a Buenos Aires y encuentro en congresos de la Sociedad Americana de Psiquiatría Infanto-Juvenil en Miami, Toronto, Nueva York, Filadelfia, han afianzado un vínculo de afecto y afinidades profesionales, artísticas y sociales con el doctor Serrano. El doctor Serrano es descendiente directo de José Mariano Serrano, que fue diputado en el Congreso de Tucumán de 1816, que declaró nuestra independencia, y presidente de la Asamblea
que declaró la independencia de Bolivia en 1825. Su padre trabajaba en los círculos que rodeaban a Jorge Newbery y su madre, una intelectual amiga de la doctora Telma Reca. Hoy, a través de la ponencia del doctor Serrano, conocerán su trayectoria y sus antecedentes académicos. El doctor Yunes y yo hemos tenido la suerte de verlo en acción como terapeuta de familia. Familias que han persistido a través del tiempo evidencian que el encuentro con Alberto fue una bisagra que estimuló el crecimiento y la recuperación de los pacientes. Alberto es un modelo a seguir en lo profesional, ético, personal y familiar. Es un hombre de ciencia, del arte, de la cultura, que sabe disfrutar plenamente de la vida. C'est un bon vivant. Tiene una mente excepcional, una calidez y equilibrio que se mantienen intactos a través del tiempo. Hemos editado un breve video para ilustrar, ¿sabes?, esta bienvenida, porque siempre que llega Alberto es motivo de alegría. Necesitamos que nos derives el anfitrión. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Acá, perfecto. Aquí vemos en una parte al doctor Yunes con el doctor Serrano en un congreso realizado en Estados Unidos. Seguimos. Lamentablemente no lo estoy viendo. No se está viendo porque habría que salir de la tendría que salir de la pantalla, Doc. Usted, Claro. doctor Serrano. Me lo muestran después. Los muestro después, sí. Por favor, cuando termine, claro. Después, antes de empezar la discusión, que el doctor se va de pantalla para que no tenga problema para volver, si no le molesta, Doc, mostramos ese video. ¿Le parece, doctorcita? Sí, perfecto. Bárbaro. Muy bien. Bueno. Bueno, muchas gracias, Rosina. Bienvenido. El afecto es mutuo, es de largo tiempo y tiene raíces en los dos países, en Estados Unidos y en la Argentina. Una cosa que he cultivado y que mis hijos y nietos también siguen cultivando, que es muy raro, a través de las generaciones se pierden los contactos y los afectos, se diluyen. Bueno, quiero contarles el título que yo había elegido inicialmente, es decir, por qué busqué una residencia en psiquiatría en los Estados Unidos y me fui quedando. Quiero empezar hablando un poco de los antecedentes. ¿Qué pasó antes de yo completé mis estudios secundarios en el Colegio Nacional Mariano Moreno. Anteriormente había estado en el Colegio Mariano Acosta desde el segundo grado hasta el tercer año. Yo terminé en el Mariano Moreno. Entré en la Facultad de Medicina de Buenos Aires y me gradué en el año 56. Por concurso gané una posición de practicante en la sala de admisión de lo que era entonces el Hospital Neuropsiquiátrico de Mujeres, hoy Moyano. Ahí estuve 2 años. Estábamos comentando recientemente, el hospital tenía en ese momento como 2.000 pacientes de mujeres, y cruzando la calle estaba el Borda, que tenía creo que 3 o 4.000, era una cosa increíble. La sala de admisión solamente tenía 200 pacientes. Bueno, quiero agradecer, digamos, en la formación básica mía, primero a mi madre, Regina Robredo de Serrano, que con un modesto sueldo de maestra, no solamente estimuló mis estudios, sino apoyó que aprendiera idiomas desde los 8 o 9 años por el resto de mi adolescencia, inglés y francés, y agradeciendo, digamos, ¿cómo se llama? En inglés se llamaba
la Academia Inglesa y después la Norteamericana, y el Liceo Británico, y la Alianza Francesa, son todos los que... Y agradeciendo a todos los profesores de inglés y francés que tuvieron paciencia, o me tuvieron paciencia, cuando yo no tenía mucho entusiasmo en aprender idiomas, pero entraron igual. Después al doctor Aniceto Figueras, que tal vez ustedes no recuerden, pero en ese momento, en la década del 50, era un docente en el departamento de psiquiatría y estaba en el Borda, pero también era un psicoanalista. Y él presentó un pequeño curso, una semana, de introducción a la psiquiatría de corte psicodinámico. Yo me dio curiosidad y tomé y me puse a leer. Estaba leyendo un poco de Freud y otros en ese momento, y me fascinó la manera clara, coherente, en que presentaba, digamos, la dinámica psicodinámica y psiquiatría. No me acuerdo los detalles, sino simplemente que me abrieron los ojos, se me aumentó el apetito a poder a una carrera en psiquiatría. Pero recuerdo que él mismo me decía, mira, todo esto es muy interesante y lo podés estudiar después en detalle. No largué medicina, terminé antes. No, porque yo ya estaba distrayéndome mucho con todos los psicoanalíticos en ese momento. Y me dice, bueno, me dijo eso. Y después finalmente a mi mujer, Reina Pajes, porque ella me apoyó con la idea de ir a Estados Unidos a completar una residencia, con la idea de que volveríamos después de 3 años al terminar eso. Lo que yo estaba buscando, me preocupaba que no quería ser solamente un psicoanalista de diván o un psiquiatra de hospital. Me parecía que esas eran las dos únicas opciones viables y mi posición económica era muy limitada para considerar otra alternativa. Me puse a mirar a programas de residencia en psiquiatría de Francia y de Estados Unidos. Tenía la posibilidad de ir a Francia con una beca, pero me dijeron iba a vivir en el hospital y tenía que estar soltero. Entonces dije, no, entonces busquemos a los Estados Unidos. En ese momento todo se hacía por correspondencia, llamadas telefónicas, referencias personales. Todo indicaba que era mucho mejor buscar un programa de residencia que estuviera basado en una escuela de medicina y no hospitales psiquiátricos aislados, hospitales de condado con una unidad psiquiátrica que generalmente pagaban bastante, pero se consideraba que la educación no era tan eficiente o tan precisa. Tuve que dar exámenes de inglés o un examen de inglés en el consulado de Estados Unidos y después de correspondencia con varios programas me habían ofrecido algo en Galveston. Ahora, ¿por qué decidí Galveston? Tenía la escuela de medicina más antigua de Texas, con mucho prestigio, y el programa de residencia en psiquiatría y neurología tenía buena reputación, con un grupo estable de docentes, más bien organicista, pero también un grupo psicoanalítico, los cuales habían estado entrenados en Washington, en la Washington School of Psychiatry, que era la escuela interpersonal de Harry Sullivan. Y ya que un buen balance. Admitía 10 residentes por año, ya que había un grupo de 30, grupo muy sólido, digamos, desde el punto de vista académico, de los cuales la mitad eran americanos y la otra mitad internacionales. Eso también me llamó la atención porque en ese momento, debido a la escasez de estudiantes que buscaran una residencia en psiquiatría, no la mayoría, pero un número muy grande de los residentes eran orientales, ¿se da cuenta? O centroamericanos, etc. Y eso tenía un balance interesante. Bueno, programa de seminarios, rotaciones requeridas, supervisión me pareció muy completo. Y el salario, que era modesto, pero me parecía adecuado para que me pudiera casar. Y días antes de viajar al casamiento, y viajamos para comenzar la residencia. Muy atractivo también era que Galveston, siendo una isla,
tenía aquí en el Golfo de México, tenía un balneario, tiene todavía un balneario turístico muy popular, un puerto importante, y está como a 1 hora por auto de Houston. Ahora, el saber inglés, hablamos de la experiencia como residente, me domó mucho desde el principio, ya que me pude comunicar sin mayores problemas con pacientes, supervisores y personal médico, que otros evidentemente tenían un poquito más de problema y creaba distancia y tensión, un poco de marginación con eso. Por otro lado, era como mi background era principalmente con profesores británicos, el tejano hablando en tejano inglés era bastante duro de entender de entrada y hay una serie de experiencias graciosas en eso. También había alguna gente que era de Nueva Orleans y hablaban un Cajun inglés también muy duro y muy difícil de entender. Pero no eran muchos y más o menos pude superar ese problema. Ahora, después del primer año, ya nos empezaron a supervisar en psicoterapia en adultos y adolescentes. Me gustó mucho, sobre todo, trabajar con adolescentes. Y teníamos supervisores locales y otros que venían de Houston, porque no había instituto psicoanalítico en Galveston, pero sí había uno en Houston que estaba conectado con Nueva Orleans, que tenía uno de los institutos más antiguos del país. En fin, o sea, era gente que regularmente venía y tenía, o sea que la supervisión que teníamos realmente era muy, muy adecuada. Durante la residencia estuve muy satisfecho con todas las rotaciones, casi todas, pero tenía que indicar que la rotación en psiquiatría infantil fue una decepción. ¿Por qué? Porque no había una división de psiquiatría infantil en el departamento y la rotación requerida se hacía en el hospital de niños, que si bien estaba cruzando la calle, tenía un programa muy pobre con dos docentes, un psicólogo y un psiquiatra infantil juvenil, que tenían con mucho desgano, no nos daban alguna supervisión y muy pocas oportunidades clínicas cuidadas. O sea que lo que hicimos como residentes, que éramos creo que 2 o 3 en ese momento de rotación, era por nuestra cuenta. Íbamos a las clínicas en pediatría, a neonatología, etcétera, a ver qué pasaba y hablar con alguien, pero eso no era una buena experiencia supervisada y muy poco interconsulta. Ahora, interesante que para terminar la residencia, en los últimos 6 meses de residencia, en el tercer año, podíamos elegir una rotación electiva. Y por casualidad surgió la posibilidad de hacer ese electivo uniéndome o integrándome con un equipo multidisciplinario que estaba aplicando un nuevo modelo de tratamiento llamado Multiple Impact Therapy con familias de adolescentes que tenían severos problemas psiquiátricos o de conducta, que o iban a ser hospitalizados o iban a ser institucionalizados o en un reformatorio o en una institución de largo tiempo. Ahora, como yo era extranjero todavía no creía que fuera elegido compitiendo con otros 9 residentes y esta era como era la crema de los selectivos, pero a muchos de ellos no les interesaba la psicoterapia o tal vez no les interesaba la terapia familiar, no sé. Pero como yo tenía bastante experiencia con adolescentes, los supervisores me empujaron a que me postulara y me aceptaron. Y entonces hice así mi rotación en familia. Y me fascinó, porque además la experiencia de estar en un grupo cerrado, en realidad, donde estaba un Eugene McDonald, que era un psicoanalista de cual interpersonal, Henry Gleason, un psicólogo también de cual interpersonal, Robert McGregor, que había estado también en Washington, en los proyectos donde estudiaban psicoterapia de grupo, etc. Y ellos eran los que estaban dirigiendo el programa y como residente en continuo contacto con ellos. Además, había una trabajadora social
¿qué familia veíamos? ¿Cuál es la situación única, digamos, del por qué la clínica? Tratamos familias en crisis que venían de lugares remotos a Galveston, que está ahí bien aisladito en la costa del Golfo. Y el Paso está como a 1000 millas de Galveston, para dar una idea, y el Panhandle al noroeste son otras 1000 millas. O sea, pacientes de otros lados, como era tan famoso Galveston, la mayoría de los médicos que había en Texas habían sido graduados de Galveston. Si tenían un problema serio, lo mandaban a Galveston, porque era el centro médico que tenía de todo. Y en ese momento también era el único centro en Texas que estaba especializado en salud mental de adolescentes. Y la directora de eso era una de mis supervisoras. Entonces trabajamos juntos mucho con eso. Entonces la idea era que esas familias en crisis eran enviadas y que una intervención breve pero intensa era posible, por lo menos experimentalmente, pensando que esas familias iban a regresar pronto a su lugar de origen, digamos, y con seguimiento que todavía eran muy escasos porque no había muchos centros de salud mental o psiquiatras o psicólogos incluso en ese momento. Estamos hablando de la década del 50. Ahora, ¿de qué se trataba el MIT? Teníamos que estar 2 días consecutivos con la familia, mañana y tarde, en reuniones plenarias, reuniones individuales, reuniones combinadas, con el equipo multidisciplinario que trabajamos o juntos o separados, viendo individualmente al papá, a la mamá, a los hermanos, al adolescente, y continuamente hablando, comunicándonos unos con otros, con feedback, a ver qué está pasando, qué información surge. Y los supervisores, mientras tanto, también estaban disponibles consultando, por ejemplo, al almuerzo y después de terminada la tarde, consultando con el equipo durante los 2 días. Una monitoreando que el diseño, que era un diseño financiado federalmente, tenía que ser respetado, es decir, no podíamos desviar del formato que teníamos, de los 2 días, y las secuencias muy estructurado. Todo también, la información que se tomaba, había test psicológicos del adolescente y sus hermanos también, como parte de todo eso, etc. En fin, la experiencia como miembro de este equipo y el trabajo con familia fue tan impactante que cambió para siempre mi orientación clínica, pero no a expensas de quererla combinar con terapias individuales y grupales que seguí practicando, porque también estaba muy interesado, digamos, en la terapia individual breve y también de largo tiempo. Incluso, aunque no lo crean, por 1 o 2 años tenía un diván en mi oficina, que dejé de usarlo. Al completar la residencia pude continuar con el proyecto después de 3 años, porque estaba a medias y tenía 1 año más para seguir. Y entonces la intención fue entonces seguir 1 año más con el proyecto y me aceptaron, incluyendo visitas a muchas de las familias. Recorrimos todo Texas para ir a ver dónde vivían. Las reuniones eran en las casas de ellos, y visitando también por ahí al jefe de policía o al director de la escuela, en fin, quien fuera que estuviera estado conectado con el adolescente para ver qué había pasado durante los últimos 6 meses o del último año, depende de cuándo fue que habían sido originalmente vistos. Vino entonces la evaluación de la efectividad del método, el estudio del análisis de todo, recomendaciones para su aplicación, y todas esas conclusiones fueron publicadas en un libro, Multiple Impact Therapy, que editó McGraw-Hill. Ahora, encontramos que el MIT había dado muy buenos resultados, pero tuvimos que reconocer que el costo por el número de profesionales, las horas necesarias, los supervisores y todo eso, en su formato original, no era rentable. Ya no decía que eso no, muy costoso, no se puede hacer, no hay seguro que lo pague y no hay nadie, únicamente alguien muy rico que pueda querer pagar por los miles de dólares que costaría
un procedimiento de ese tipo. Pero vimos sorpresivamente, pensamos primero que como estábamos tan unidos y tan bien sincronizados como equipo, que el resultado positivo era porque nosotros hacíamos las cosas de una manera muy especial que facilitaba el éxito. Y uno, ¿qué tal si empezamos a agregar gente, estudiantes, residentes, bien controlados, alguien novicio, pero con interés en familia? Y nos incluíamos, digamos, como coterapeuta, en realidad, lo que llamamos supervisión en vivo. Y vimos que no solamente era muy efectivo, que aprendía muy rápidamente, sino que la familia también toleraban eso muy bien. Parecía que era una especie de anestesia controlada. Y vimos que era un excelente contexto para enseñar terapia familiar. Y la experiencia despertó más interés, sobre todo en la docencia, y abrió camino para una carrera académica. Ahora, ahí vino el primer viaje a Buenos Aires en 1961, que le tengo que contar. Yo volví muy entusiasmado, muy excitado, como teniendo un juguete nuevo. Presenté a un pequeño grupo de colegas el resumen de mis experiencias en terapia, sobre todo con el MIT. El grupo incluía varios psicoanalistas. La relación a la presentación fue cordial, pero de lo que más me acuerdo fue alguien que dijo, es bueno como proyecto de investigación, pero aquí eso no se puede hacer. Y que me cayó como un balde de agua fría y pensé con dolor que todo lo que había aprendido ya no me podía servir en la Argentina. Y pero me estaba sirviendo en Estados Unidos. Entonces me enteré más tarde de que terapia de familia ya estaba empezando a conocerse en varios centros de salud mental, pero no supe de eso hasta bastante más tarde. Pero también reconocí en ese momento que tenía limitaciones serias cuando se trataba de chicos menores por la falta de formación en niños. Es decir, muy poco sabía, había tomado los cursos de desarrollo de la personalidad, etcétera, eso lo sabía de memoria, pero no hands-on, no digamos de información directa de cómo hacer entrevistas a un chico de 3, 4, 5, 6 años, cómo jugar con el chico, cómo entender qué pasa, cuál, etcétera. Y en el año 62 se había creado una división de psiquiatría infantil en el departamento y con profesores que venían de la Universidad de Michigan en Ann Arbor, que tenían muy buena reputación, tuvieron suerte de reclutar varios y sobre todo de que miembros del profesorado de Michigan eran invitados casi semanalmente a que vinieran por una semana como profesores visitantes a Galveston. O sea que venimos realmente inundados de enseñanza. Y se inició entonces un programa de residencia de psiquiatría infantil y me animé a aplicar el programa. Mi mujer me aceptó que pudiera regresar al nivel básico de residente después de haber sido instructor. Pero hubo cierto acomodo económico para que no perdiera salario y pude hacerlo. Y me sentía como niño mimado porque solamente éramos 2 residentes de psiquiatría infantil en ese momento y teníamos múltiples visitantes y supervisores y toda una experiencia muy rica y muy interesante en el sentido de lecturas, seminarios, etc. Ya habíamos para entonces decidido quedarnos. Me empecé a preparar para revalidar el título de médico en Texas y tuve que tomar varios exámenes que completé satisfactoriamente en el año 64. Pero cuando terminé la residencia de psiquiatría infantil me nombraron profesor asistente en el servicio a cargo del servicio ambulatorio. Además, en el 66 pasé los exámenes para la certificación del Board de Psiquiatría, de la certificación de psiquiatría, y en el 77 el de psiquiatría infantil. Mientras tanto, estaba incorporando o experimentando con adaptaciones del modelo de MIT para las evaluaciones y terapias, pero con equipos más chicos, siempre un supervisor con un estudiante, un poco para mostrarle cómo se entrevista a la familia, cómo hablar con los chicos, cómo hablar con los adultos, etc. Y haciendo siempre intervenciones con individuos y grupos, los padres juntos, los padres separados, abuelos si hay, etc. Como fuera. La idea está que pensar familia
y poder entrevistar a la familia. No solamente como siempre se ha hecho para tomar información, sino para entenderlo, meterse en la familia, en la cultura de la familia, etc. Y siempre entonces combinábamos en vivo a un terapeuta experimentado con uno en formación. Ahora, yo no estaba libre y tenía todo un grupo de otros colegas más senior, que tampoco, que no estaban muy contentos o competitivos conmigo. Yo empezaba a publicar, a ser invitado a presentar en otros lugares y vieron tensiones, celos, fricciones, críticas, y que me empezaron a corroer el espíritu, y pensando, bueno, tal vez sea momento de irse de acá y moverse a otro lado, digamos. Pero decía, otro lado, a ser la cola del ratón o ser cabeza de ratón. Entonces, surgió una cosa interesante, una coincidencia también. Había un psiquiatra de San Antonio, el mexicano, que trabajaba en el Centro de Salud Mental y viajaba regularmente a Galveston una vez por año a dar un curso de filosofía y psiquiatría. Era, además de, era un hombre scholar que hablaba alemán, tocaba violín como un profesional, y era debido desde muy educado. Y hicimos una buena relación. Y él me recomendó, en momentos en que una nueva escuela de medicina se estaba construyendo en San Antonio, y habiendo una Child Guidance, que se llama Community Guidance Center, pues estaban buscando un director médico que fuera psiquiatra infantil juvenil, bilingüe si es posible, y con experiencia en terapia de familias, porque ya habían estado viendo que eso era importante y era una de las nuevas cosas que se estaban desarrollando. La clínica tenía larga lista de espera, muy tradicional, para evaluaciones y tratamiento. Todo era terapia individual y de largo plazo. Los niños solamente eran vistos por el psicólogo o los psicólogos y el psiquiatra infantil juvenil. Las familias con las trabajadoras sociales. Se hablaba de equipo, pero nunca trabajaban juntos y había enorme rivalidad y competencia entre esa gente cuando yo tomé contacto primero. Pero la clínica estaba afortunadamente ubicada a poca distancia de la nueva escuela, donde estábamos construyendo la nueva escuela de medicina, realmente como a 2 cuadras, digamos, caminando por creo que era un terreno baldío en ese momento. Se anticipaba que la clínica podía tener una afiliación formal con la escuela de medicina y que también sería posiblemente la base para una división de psiquiatría infantil en formación y parte del departamento de psiquiatría también en formación. El grupo que estaba seleccionando el candidato incluía el decano de la Escuela de Medicina, el director del Hospital de Niños y un psiquiatra no infantil, pero desde la ciudad de buena reputación. Y eso me interesó mucho, me asustó la idea de entrar a un lugar que prácticamente tenía muy poco y que había que empezar de a cero, pero también me tentó la idea, la posibilidad, la chance de empezar algo desde bien al principio, con la ayuda de una psicóloga que estaba conmigo en Galveston, que tenía mucha experiencia en consulta con escuelas, etcétera, una persona muy senior, y la invité a que viniera a San Antonio, aceptó, encantada, y formamos entonces los dos un equipo para empezar a entrenar a toda la gente, a los pocos que teníamos en la clínica. Y eso fue una suerte porque durante la construcción de la escuela de medicina y que empezaron a admitir estudiantes, que el departamento de psiquiatría se calificó para tener una residencia, etcétera, pasaron 2 o 3 años. Durante ese tiempo, yo podía estar personalmente con los que teníamos en la clínica, trabajando con ellos, supervisándolos, no solamente en terapia familiar, pero también en terapia de grupo.
terapia de grupo, y los profesionales que estaban en la clínica eran pocos, pero salvo una, se mostraron muy abiertos a la nueva orientación. También muy contentos de aprender algo nuevo, sorprendidos de que la familia y el adolescente pudieran estar juntos con dos terapeutas ahí. Era totalmente impactante. Mientras la nueva escuela se completaba, nos dio tiempo entonces para poder entrenar toda esta gente antes que estudiantes y residentes fueran llegando. En ese momento también, fortuitamente, no habiendo otros, había solamente un psiquiatra infantil juvenil que había venido de Topica, que en práctica privada, pero fuera de él y yo eran los dos psiquiatras infantiles, pero en el hospital militar y el hospital aeronáutico había dos, había una unidad de psiquiatría infantil juvenil con psiquiatras a nivel de capitán que tenían que cumplir 2 años de servicio en San Antonio. Y conseguí que los autorizaran a que pudieran trabajar como moonlight, que se dice, por las tardes después de su trabajo y los sábados. Y entonces tenía yo la clínica abierta hasta las 8 de la noche y los sábados todo el día, lo que permitió reducir la lista de espera en poco tiempo. Y pudimos también incorporar el uso de psicoterapia de grupo con niños y adolescentes con el tiempo. Para entonces residentes empezaron a venir, a todos se los ponía como coterapeutas, y a todo el mundo estaba coterapeutas también, residentes de psicología, estudiantes de trabajo social, etc. Con el tiempo y a través del Departamento de Psiquiatría conseguimos la certificación no solamente del programa de residencia general, sino también el de psiquiatría infantil juvenil. Y con un programa afiliado con un centro que había sido un orfelinato, después se convirtió en un centro residencial, formamos la división de psiquiatría para poder, porque para tener aprobada una residencia hay que tener una experiencia de hospital o centro residencial. Entonces, juntos formamos la división de psiquiatría infantil juvenil y tuvimos la suerte también de retener en San Antonio a varios de los psiquiatras que habían estado en el ejército y que les gustó, les interesó la posibilidad de formar parte de la universidad y quedarse en San Antonio. Así pudimos también ampliar y desarrollar programas, consultas en muchas escuelas, en varios distritos escolares y con el Departamento de Delincuencia Juvenil. También es todo ambulatorio eso. En la década del 70 empezamos un programa especializado en el tratamiento de familias con niños que habían sido física o sexualmente abusados. Y eso lo hicimos en curación y con fondos del tratamiento de protección de menores. Y empezó siendo realmente chiquito, pero aumentó. Ya comentó la doctora Nietzsche como cuando en mi visita a Buenos Aires en el departamento de pediatría presenté la experiencia que estábamos acumulando. Y lo que pasó fue que esto era tan delicado desde el punto de vista legal también, que el grupo, no todos los de la clínica estaban envueltos en el tratamiento de abuso, era un grupo élite que estaba envuelto en eso, que tenía director médico, psicólogo y trabajador social, y también gente que estaba entrenando en aprender cómo trabajar con los abusadores y las implicaciones legales de todo eso también. El programa se fue extendiendo para consultar también a centros rurales a pedido, claro, era todo por contrato también, al centros rurales que iban hasta la frontera con México. O sea que teníamos que ir o por auto o por avión, en avioneta, para ir a consultar a varios centros de la frontera. En todas las actividades clínicas y la consulta se integraban grupos multidisciplinarios, incluyendo residentes o estudiantes. Y también pudimos establecer un servicio de interconsulta
con el departamento de pediatría, con el que teníamos una estrecha relación con el centro de cáncer y otros a través de los años, aunque nunca fue tan fuerte como lo que después vi en Filadelfia. Tuve la suerte de que el titular del departamento de psiquiatría, el doctor Robert Leon, fue el mismo durante los 20 años que estuve en San Antonio. Y ya lo conocía de antes porque había sido consultante en el proyecto de MIT en Galveston, cuando él representaba el monitoreo que venía de los federales para ver qué hacíamos. Y él era del grupo que estaba en eso. O sea que nos conocíamos de tiempo y seguimos ahí. Él continuó después en San Antonio hasta su retiro 10 años más tarde. Pero fue excelente trabajar con él, que era muy benevolente en realidad, digamos, en el sentido que los jefes a veces suelen ser agresivos, controladores, narcisistas, no. Le interesaba mucho el desarrollo de programas y sobre todo tenía una orientación de salud mental comunitaria, que fue crucial para que él permitiera que actividades que normalmente académicamente no son toleradas, como mucho trabajo en la comunidad o fuera del hospital o de la escuela de medicina, que a él le parecía todo eso muy bien. Entonces eso era lo que se estaba haciendo. Así que trabajamos en sincronía por muchos años, todo ese tiempo. Pero ¿qué pasó? En el año 86 ya me había invitado Minuchin un par de años atrás a que fuera a Filadelfia para hacerme cargo de la administración, que no quería ser administrador, quería seguir solamente como investigador. Y yo le dije en ese entonces, le digo, mira, yo encantado, pero vos sabés como terapeuta familiar que en una familia no puede haber dos papás. Y vos acaso sos el papá de todo esto. Y si yo vengo, yo voy a querer ser el papá de todo esto. Y ahí terminamos, bueno. Pero él renunció a principios de la década del 80 y hubieron como 3 o 4, 3 creo, ahora voy a eso. La invitación fue para presentarme como candidato para una posición nueva que cubría 3 roles. La de director médico del Philadelphia Psychiatric Clinic, como profesor y titular de la División de Psiquiatría Infanto-Juvenil de la Escuela de Medicina de la Universidad de Pensilvania, y como jefe de psiquiatría para el Hospital de Niños de Filadelfia. Una de las razones del fracaso de directores anteriores es que aparentemente había un director diferente para cada una de estas unidades y no se llevaban bien, no competían. El narcisismo profesional muy alto en esa zona del país y no andaba, la palabra, estaba todo fragmentado. Les recuerdo que la Philadelphia Psychiatric Clinic había sido fundada por el doctor Fred Allen en 1925. Había sido la primera clínica de psiquiatría infantil, así como el primer centro para la formación de esa especialidad en el país, no sé si en el mundo. 4 décadas más tarde se hizo cargo el doctor Minuchin y le dio renovada fama a la clínica por sus contribuciones, enseñanzas de investigación, charlas sobre terapia familiar sistémica. Pero a principios del 80, él se retira y él era solamente director de la clínica, no tenía la posición para las profesiones. Creo que también estaba envuelto con el Children's Hospital. En fin, pero se retira el doctor Minuchin a principios del 80. Siguen varios directores que duraron poco, sin éxito en su gestión, por diferentes razones. Uno se enfermó seriamente y tuvo que renunciar, pero otro simplemente porque tenía una actitud arrogante, otro porque solamente se ocupaba de su práctica privada y no dirigía, no dirigía, no era un director médico realmente como debe ser. Cuando me invitaron,
la clínica había perdido mucho de su anterior prestigio. La relación académica con la Universidad de Pensilvania y con el Hospital de Niños estaba sumamente deteriorada, y la reputación en la comunidad profesional de Filadelfia terrible. Aparentemente, con arrogancia habían alienado a otros psiquiatras infantiles, lo que hacemos es mejor que lo hacen ustedes, etc. Realmente era un desastre. El personal de la clínica había deformado su identidad profesional, como si al ser terapeuta de familias fuera a exclusión de la identidad básica de ser psiquiatra, psicólogo, trabajador social o pediatra, también o enfermera. Los más talentosos se aislaban en su burbuja de trabajo para sobrevivir a un ambiente crecientemente hostil. Ahora, mis antecedentes de la atención médica en sanatorio les había llegado, junto con mis credenciales como terapeuta de familia, y me pusieron atractivo al comité de selección, aunque también tenían otros excelentes candidatos de 2 o 3 partes del país. Y finalmente, después de varias visitas y charlas con todo el staff, también explorando la posibilidad, la viabilidad, etc., el comité de selección me ofreció la posición. Pero interesante que contra la opinión de colegas y amigos que trataron de disuadirme, incluso uno de los exdirectores me decía, te van a tragar en 3 meses. Acepté la oferta y salí de San Antonio. Fue invaluable, esencial, que el titular del departamento de psiquiatría, en ese momento, el doctor Peter Wybrow, y el director ejecutivo de la clínica, Denis Pierre Mattei, con el que estableció una relación inmediatamente, se comprometieron a trabajar conmigo en equipo para poder. Yo dije, yo esto no lo puedo hacer solo, sin la ayuda de ustedes no se puede hacer. Y entonces pedía que tuviera relaciones, nos reuniremos semanalmente, los 3, a comer y hablar, y discutir qué estaba pasando, qué no estaba pasando, qué opciones, etc. Entonces era para poder restaurar la clínica. Si me quedaba alguna duda, esto me terminó. El asunto de que estos dos estaban comprometidos a levantar a la clínica y ayudarme en todo esto. Les cuento que la clínica Filadelfia era una institución que tenía diferentes programas y un personal como de 250 personas, incluyendo clínicos y administrativos. Y me di cuenta que iba a necesitar tiempo para poder conocer cada uno de los programas, observar cómo funcionaban, qué problemas tenían, quién eran las personas de buen liderazgo, quién eran los flojones, etcétera. Pasar más tiempo con los importantes como el hospital y aquellos que tenían más conflictos. El hospital tenía más de 30 camas, 2 departamentos para admitir a familias enteras y un hospital de día. La primera observación fue que el director médico estaba desconectado del director administrativo. La cosa era tangencial. El director administrativo respondía a Permatei y el director médico directamente a mí, pero entre ellos no había mayor conexión. Y la clínica en general no tenía experiencia en lo importante que es conectar lo clínico con lo administrativo. Entonces, en vez de reuniones semanales con equipos, combinando directores médicos y clínicos de programas con los administradores del programa, ambulatorios, y algunos servicios especializados, la interconsulta con el Children's Hospital, etc. Inicialmente hubo alguna objeción, resistencia, pero cuando vieron que el director ejecutivo y yo era lo que estábamos haciendo como modelo, se empezaron a abrir canales de comunicación con creciente satisfacción y eficiencia, y sobre todo la moral del grupo, que se sentía desconectada, desoída, etc. Fue como un estímulo, como tratar a la familia de la Philadelphia Psychiatric Clinic como una cosa global. Ahora, no todos pudieron tolerar esos cambios, sobre todo el tratar de inyectar las ideas de que terapia de grupo no es mala, terapia individual no es un anatema, porque eso era la filosofía.
Algunos renunciaron, pero la mayoría respondió de manera favorable, por lo menos aceptando los cambios o tolerando los cambios sin crear mayores objeciones. Pero uno de los serios problemas del programa era que la residencia, sobre todo la infantil, tenía suspendida su acreditación. No había, por falta de candidatos, un bajo número de docentes certificados, había gente que eran psiquiatras, habían hecho algún entrenamiento, pero no tenían su certificación. Y un programa no puede ser aceptado sin docentes con certificación. Y después los seminarios eran pobres, deficientes, era un desastre. Entonces, para mejorar el programa, empecé a invitar a colegas de Filadelfia, los que ya conocía de cuando estaba en Galveston y en San Antonio, para que vinieran a ayudar a enriquecer y reestructurar los programas de enseñanza. Y tuvo una respuesta excelente, realmente. Incluso de gente que hacía terapia familiar, pero una diferente tradición que la de Minuchin. Todo eso era considerado anatema, pero tuve que romper todas esas barreras. A poco después, un par de años en realidad, recobramos la acreditación, lo que era esencial también para atraer a buenos candidatos, porque los buenos candidatos no quieren ir a un programa sin acreditación. En fin, la inscripción estaba suspendida, no terminada, o sea que eso aceptaba que a regañadientes pudiéramos agarrar algunos candidatos de entrada, pero después buena gente pudo venir, sobre todo también del programa de psiquiatría de la Universidad de Pensilvania, donde estábamos íntimamente conectados. Empecé también a invitar a colegas y amigos de la Academia Americana de Psiquiatría Infanto-Juvenil para que hicieran presentaciones mensuales, pero para todo el personal clínico, para poder conectar a la clínica con el mundo profesional del cual se había distanciado. Como un dato interesante fue que conseguimos acreditar un programa de residencia en psicología que nunca había sido aprobado por la Asociación de Psicología Americana, y consideraban que si aprendía terapia familiar estaba bien. Y pudimos hacerlo pese a algún recalcitrante. Creían que las credenciales en general no eran necesarias. Si había un problema con Minuchin en mi mapa, es que él consideraba que las credenciales no eran necesarias, que tener la certificación, que incluso completar la formación en psiquiatría infantil o tener credenciales no eran necesarias si aprendían bien la psiquiatría de terapia familiar sistémica y se entrenaban con él. Ahora, a principios del 90 empezaron a pasar cosas asustantes. Hubo un creciente desafío para poder mantener los diversos servicios de la clínica. Managed Care provocó recortes drásticos en el pago de los servicios de salud y realmente destruyó la mala estructura que había de los servicios de salud. Y uno de los programas más creativos, por ejemplo, habíamos desarrollado un equipo multidisciplinario para el control del dolor pediátrico. A mí me había sorprendido, hablando con colegas y eso en job, una cantidad de gente que tenía interés o información sobre el control del dolor pediátrico, sea la gente de anestesia, la gente de reumatología, hematología, etcétera, gastroenterología, todos tenían algo que ver y tenían alguna versión de algo que hacían con el dolor pediátrico. Incluso había un pequeño grupo en la clínica que estaba tratando, que hacía hipnosis en chicos que tenían dolores por problemas hematológicos. Yo digo, bueno, con todo esto fragmentado, ¿por qué no juntar toda esta gente y se convierte en un grupo de estudio para que empezara a compartir publicaciones y experiencias? El grupo en poco tiempo, un par de años, adquirió tal reputación que pudieron organizar el primer Congreso Internacional de Dolor Infantil que se realizó en CHOP,
creo que fue en 1995, 96. Pero en el mismo día en que teníamos el Congreso de la Administración del Hospital, indicó que las actividades, no indicó, dijo que las actividades del equipo debían terminar porque no eran rentables. Bueno, también en ese año el director ejecutivo Denis Permatei, mi mano derecha en todo lo administrativo y fiscal, tuvo que renunciar o decidió renunciar, pero tuvo que, debido a las crecientes presiones que el directorio de la clínica, digamos que la clínica, no dije, era de una clínica independiente, autónoma, sin razones de lucro. O sea que tenía fondos que venían de la ciudad, del Estado Nacional, etcétera, contratos con el Departamento de Delincuencia Juvenil, con escuelas, etcétera. Todo eso era orquestado a través de Denis Permatei y yo. Pero debido a las crecientes presiones, los recortes fiscales, lo estaban asfixiando este hombre y renunció. Y el directorio buscó de reemplazarlo, supuestamente trayendo un experto en managed care, que era un nuevo invento. Y vino alguien, un nuevo ejecutivo, que empezó a romper las estructuras que ya que habíamos creado con el tiempo, y trajo serios conflictos. Su arrogancia, tratar impulsivamente de manipular los servicios clínicos con la idea de hacerlos más rentables. La moral del Estado empezó a deteriorar, empezaron las renuncias y las intrigas, incluso de tipo racial. El africano-americano empezaba a decir que estaba ya de mucha discriminación y persecución, etcétera, que no existía en la clínica, donde un buen número del personal clínico era africano-americano, pero no había ningún psiquiatra infantil juvenil, y con eso me estaba molestando todo el tiempo, siendo que teníamos como 10 psiquiatras de infantil juvenil en el elenco, full time, pero, en fin, intrigas de tipo racial que eran inexistentes, pero que él estaba creando. Entonces, a las fines del 96 me sentía acorralado, ya no tenía el apoyo de Denis Permatei, y en ese momento el doctor Peter Whybrow, que era mi apoyo fundamental, presenta su renuncia como titular del Departamento de Psiquiatría para tomar la dirección del Instituto, dirección ejecutiva del Instituto de Neurociencias de UCLA, University of California, Los Ángeles, un programa, un monstruo enorme. Habiendo perdido los dos apoyos esenciales para mi gestión, para que yo tuviera continuar teniendo éxito, decidí tomar un semestre sabático en la unidad de Hawái y renuncié a la posición de director médico de la clínica. Yo ya había estado en Hawái invitado como profesor visitante el año anterior para demostrar y enseñar terapia familiar a los residentes. Y en ese momento también me habían ofrecido una posición académica, pero en ese momento no estaba interesado. Pero durante el sabático, no solamente me interesó la posibilidad de aprender, quería aprender más sobre la cultura de Hawái, que me intrigaban. Y en fin, ahora, al completar el sabático, me ofrecieron una posición como profesor en el contexto de un juicio federal. Interesante esto de explicar. Un class action suit que se había originado por serias deficiencias en los servicios para menores autistas. Eso se genera de esta manera. La familia, los padres de un adolescente con autismo y personas de similar problema, digamos, todos los otros padres que fueran con chicos autistas también, son los que presentan el caso, y el juez oyó el caso y declaró que todas esas incompetencias había que corregir. Y la manera que él decía, el juez Herrera, que tenían que hacer para estar en cumplimiento de los cambios, con pena de tener un castigo, una multa de $1 millón por día en caso de no hacerlo.
O sea que muy serio. El Departamento de Psiquiatría estaba ya muy conectado con el Departamento de Salud de Hawái y muchas de las posiciones docentes estaban cubiertas por el Departamento de Salud y tenían función en todos los centros de salud en la isla de Oahu, que es Honolulu, y las islas del resto de Hawái. Esto ya dije un poquito, eran los 6 déficits en el cuidado médico y educacional de menores diagnosticados con autismo. Y a los departamentos de salud y el de educación fueron declarados responsables y fueron combinados a corregir los déficits en un tiempo razonable. Parte de lo que pasaba es que no había conciencia sobre qué era autismo en el departamento de educación y no había ningún maestro de educación especial con entrenamiento o experiencia en autismo. Entonces tuvieron que empezar de a cero en eso. El departamento de Universidad de Psiquiatría, el departamento de Hawái, que ya estaba, como dije, muy conectado con el departamento de salud, entró o fue absorbido o fue combinado tal vez a participar en el proceso de corregir los déficits. Y hubo otro colega, el doctor Peter Kim, que venía de Nueva York y yo, de Nueva York y de Corea del Sur, y yo fuimos invitados por la titular del Departamento de Psiquiatría, la doctora Nalina Andrade, era talentosa psiquiatra de origen hawaiano y portugués. Y la titular de Psiquiatría Infantil Juvenil, doctora Elaine Yates, nos invitaron entonces a Peter Kim y yo a que participáramos con ella y el resto del staff para la corrección de los déficits indicados. Más que nada como para facilitar y monitorear qué se estaba haciendo correctamente o no, reclutando nuevos psiquiatras, buscando entrenamiento. Bueno, acá digo, el proceso para los cambios duró varios años, con diferentes modelos que se fueron desarrollando en cada una de las islas. Durante ese tiempo vinieron maestros de enseñanza y especializados en autismo, para enseñar y especializar en autismo de California y North Carolina. Nosotros nos reuníamos con ellos también regularmente para ver qué hacían y cómo lo hacían. Sobre todo la búsqueda de maestros o candidatos que fueran viables para ser entrenados. Ellos venían a Hawái para entrenar y supervisar personal especializado. Había 7 centros de psiquiatría infantil juvenil, pero solo 2 tenían un director médico. Y el director médico del Departamento de Salud era un profesional sin credenciales y marginado, casi sin poder. La dirección del Departamento de Salud estaba en manos de una enfermera. Con tiempo pudimos reclutar profesionales de buen nivel como directores médicos de todas las unidades. Teníamos que ir a las reuniones de la Academia de Psiquiatría Infantil, de la Asociación Psiquiátrica Americana, continuamente reclutando, trayendo gente, aparte de graduados de nuestro programa de psiquiatría infantil, que también podían calificar como directores médicos de las unidades, sobre todo aquellos que querían ir a vivir a una de las islas. Con el tiempo, varios modelos fueron aplicados por el Departamento de Educación y a lo largo de aplicar para corregir hasta que se fue alcanzando un nivel satisfactorio. Ahora, además de la responsabilidad del monitoreo para el Departamento de Justicia, facilitar y consultar sobre posibles cambios y adaptaciones. Pusimos un grupo de estudios sobre toda la literatura que había disponible en el momento sobre autismo, con un grupo como de 20 o 25 del Departamento de Salud. Una excelente posibilidad de ponernos al día entre qué estaba pasando, qué se estaba investigando, qué servía y qué no servía
en ese mundo. Fue una experiencia única. Pero entre lo que teníamos, el departamento de psiquiatría era residente de psiquiatría juvenil y juvenil, y un modelo que se estaba aplicando en pocas universidades, que se llama el triple board, el board triple, que hacía posible que un residente pudiera completar una residencia en pediatría, psiquiatría y psiquiatría en 5 años. Hacía 2 años de pediatría, 1 año y medio de psiquiatría y 1 año y medio de psiquiatría infanto-juvenil. Y llegar a ser elegible para buscar la certificación en cada una de esas especialidades. Solo candidatos de excepcional calibre eran elegidos y también requería la fuerte colaboración de los titulares de cada una de estas 3 disciplinas. Los programas, por ejemplo, donde una de las patas, digamos, de la silla de 3 patas, era más corta, se iba a caer. O sea que acá lo bueno era que pediatría, psiquiatría y psiquiatría infantil estaban íntimamente conectados. Y sabes que por muchos años el director de psiquiatría infantil era el titular de psiquiatría, que era el doctor McDermott, que también fue el editor de la revista Llama, de la revista de psiquiatría infanto-juvenil. De fin, eso requería. De lo que pasó, para hacerles un poquito más de esto, una de las críticas eran en otros programas, cuando reuníamos a nivel nacional compartiendo información, que el graduado simplemente iba a llenar los déficits en el número de psiquiatras infantiles, pero que nunca iba a ser pediatra, nunca iba a ejercer la pediatría o la psiquiatría general, porque no habían estudiado bastante tiempo. Bueno, es un tema, una idea lógica, pero en la práctica resultó que varios de estos graduados no solamente habían podido incorporar todo lo que habían aprendido de las 3 disciplinas, sino habían empezado a tomar posiciones de jerarquía al nivel nacional. Para darles una idea, la persona que en este momento es el titular de psiquiatría y de psiquiatría infantil en Hawái era uno de mis residentes llamado Triple Board. Esto fue hace 20 años atrás. O sea, y que él continuó muy envuelto en pediatría, además de todo lo demás. O sea que era suerte que el hospital de niños, había un hospital de niños en Hawái, o sea que para todos entrados ahí, de niños y de mujeres. O sea que UBI también estaba ahí, está. Sigamos. También tuve mucho contacto con grupos culturales hawaianos, chinos, coreanos, filipinos, mucho menos hispanos, muy pocos, de México, Centroamérica o de Puerto Rico, más puertorriqueños que de otras partes. En fin. Pero lo importante, lo que más me interesó era aquello que se lo que había menos, porque con hispanos tenía mucho contacto en San Antonio, también en Galveston y en Filadelfia, y también con afroamericanos, pero no tenía casi experiencia con nadie asiático o de las islas. Pero algo interesante que le quiero comentar antes de terminar esta charla es que encontré que los antiguos hawaianos habían practicado por cientos de años un modelo de terapia familiar que llamaban Ho'oponopono, que significa unir, restaurar, reconectar, que aplicaban para corregir conflictos entre miembros de la familia. Se trataba de restaurar el espíritu de Ohana. Ohana es paz, tranquilidad, cooperación,
ayuda, amistad, esencial para el buen funcionamiento de la familia y de la cultura hawaiana. Creo que es una interpretación muy sistémica, ya que predica que el conflicto de dos miembros afecta el equilibrio de toda la familia y digamos también y de los ancestros que están observando desde arriba qué pasa y están incómodos con los problemas que tiene esta generación. El procedimiento está muy bien estructurado, aunque cayó en desuso cuando los puritanos empezaron a objetar que era un procedimiento hereje, ya que invocaban a los ancestros y creían en ellos como si fueran dioses, etc. Ahora, es posible que versiones de Ho'oponopono sean conocidas por algunos de ustedes, que son adaptaciones, uso del nombre por la asociación con amor, perdón, etc. Pero que no es lo que el procedimiento hawaiano tradicional del que yo les hablo. Ahora, en el año 2000 se retiró, se jubiló la doctora Yates y la doctora Andrade me pidió que me hiciera cargo como titular de psiquiatría infanto-juvenil, lo que fue la tercera vez que ocupé esa posición. Fue en San Antonio y en Filadelfia. Ahora, cuando las metas requeridas por el caso judicial estaban muy cerca de ser cumplidas, aunque no totalmente, había un buen elenco docente, sólidos programas de residencia, de varios de los graduados se iban quedando, digamos, en distintas posiciones desde el departamento, y pensé que dejaba el programa en buenas manos y renuncié para volver a San Antonio, ya que el resto de la familia, por coincidencia, está regresando a Texas y San Antonio de distintos rincones de Estados Unidos. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir parte de mi trayectoria profesional con ustedes. Gracias. Hermoso, doctor Serrano, realmente, doctor Yunes o doctora Añese, si quiere pasar el video, comparten su pantalla y lo pasamos. Ok, sí. Bien, gracias, gracias. Ahora estoy con ustedes. Sí. Una hermosura. Ahora vamos a ver el video, luego continuamos con el doctor Yunes. Qué bueno, qué bueno. Qué tiempos, ¿eh? Qué tiempos aquellos. Y no usábamos gomina. Muy bueno. Eso era mi Seguimos. corbata pediátrica, llena con motivos pediátricos. Así es. ¿Qué? Porque no veo bien. ¿Qué eran flores o son de dibujos infantiles? ¡Ay, linda! ¿Esa es Reina, la que está gordita? Sí, Reina. exactamente. ¡Qué hermosura! Tenemos, sí, estamos con las esposas que apoyan y que están siempre al pie del cañón, y el doctor Serrano con el doctor Yunes compartiendo un grato momento en una de sus estadías. Acá se ve al doctor Serrano y su esposa en Hawái, y tenemos un bellísimo cuadro de Reina que está exhibido, y unas orquídeas que yo había mandado de regalo desde Buenos Aires. Así que es muy grata esta foto para mí. Adelante. Bueno, espero que se pueda retener esto para que se lo pueda mostrar también. ¿Cómo no? Sí. Esta es un encuentro también en Congreso, y acá en el 12º Congreso Argentino y 8º Internacional de Psiquiatría de Enlace en Buenos Aires, porque siempre ha acudido a nuestra convocatoria el doctor Alberto Serrano. Seguimos.
Acá con el doctor Fernando San, que hizo una pasantía en la Child Guidance Clinic de Filadelfia. Y acá con el doctor Augusto Giussani, un gran pediatra, maestro en el Hospital de Clínicas, con quien hemos compartido familias con el doctor Serrano. Seguimos. Finalmente tenemos esta charla con el doctor Mamondes y el doctor Augusto Giussani, que estaban siempre muy interesados y colaboraron grandemente en el tratamiento de familias muy complejas. Esta es una síntesis de nuestros encuentros con Alberto Serrano, su esposa, el doctor Yune Silita. Qué Hermoso, belleza. muchas gracias, muy very moving. Sí. Qué belleza. Sí, esto se está grabando, doctor, así que usted va a recibir toda la grabación completa de este video. De todo, un Zoom, todo grabado, así que esto va a ser para su recuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Bueno, yo quiero decirte, Alberto, que me emocionó tu trayectoria por todo Estados Unidos. La verdad que fue muy difícil, por todos los grupos enfrentados y sobre todo con la parte administrativa, ¿no es cierto? Que ustedes tienen que rendir cuenta de que produzca el trabajo económicamente, ¿no? Esto creo que te quitó mucha fuerza frente a todo lo que vos estabas implementando. Yo estuve cuando vos estabas en Filadelfia, fui a visitarte, y ahí en ese momento estaba el doctor Sanz, Sabrina Hello, o sea, había varios argentinos con vos, que vos lo estabas acompañando, y en ese momento estaba Minuchin trabajando con las familias. Indudablemente Minuchin se enfrentaba con una terapia familiar sistémica frente a las otras líneas terapéuticas que había en Estados Unidos. Me llama la atención que vos te iniciaste mucho en la parte psicoanalítica, cuando en realidad en Estados Unidos, más en la costa este existe lo del psicoanálisis, pero en la costa este sí está ya más lo cognitivo, ¿no? ¿O estoy equivocado? Bueno, mira, sí, no. Yo nunca estuve en un instituto psicoanalítico, tuve mucho contacto invitaba a gente psicoanalítica para presentarme, pero también invitaba a mucha otra gente. Y el doctor, el capo, digamos, de psiquiatría cognitiva, estaba en Filadelfia, él es la hija, y yo los invitaba, o los invité varias veces a presentar sobre terapia cognitiva en la clínica. Y de manera que siempre traté de ser ecléctico, combinando diversas orientaciones y prácticas dentro de lo posible. Por años luchando eso y presentando cómo se puede integrar o no integrar, pero combinar terapias, qué funciona, qué no funciona, etcétera. Viendo que está el doctor Mandelbaum en el grupo, quería decir que una de las cosas con las que experimentamos cuando estaba en San Antonio fue en terapia multifamiliar. Es decir, sería el año 80, sería. Y yo supervisaba, y la gente de los más seniors eran los que manejaban eso, para ver cómo andaba. Y fue una maravilla. Realmente, gente que se fue de San Antonio, se mudó a una ciudad muy lejos y viajaban para seguir en el grupo, ¿te das cuenta? Para continuar, porque realmente habían considerado que los había dudado tanto. O sea que es importante ver que, digamos, que hay
que si en la caja de herramientas no tenemos una variedad de herramientas, vamos a limitarnos. Entonces, yo consideré, vamos, que una vez que salí de mi primera fascinación con que terapia familiar, MIT iba a curar todo, hasta la esquizofrenia, ¿te das cuenta? Todos pasamos por algo así. Entonces me di cuenta, ¿no?, que hay una realidad ahí donde todas las terapias generalmente tienen un efecto favorable. Es decir, fue lo que también los investigadores de psicoterapia han encontrado, que la mayoría de las terapias son efectivas. ¿Te das cuenta? En corto plazo o largo plazo. Ahora, ¿cuál más? Depende en las manos de quién, cómo se formó, qué es lo que está tratando, qué metas buscar. En fin, hay muchas variables. De todos modos, yo me metí mucho por un tiempo en la idea de cómo combinar, qué combinar, por qué combinar, quién lo hace, etc. Y es un callejón sin salida. De todos modos. O sea que lo psicoanalítico es como si fuera la base que me dio pensar cómo nace el niño, cómo se desarrolla la relación con los padres, la evolución, el ciclo evolutivo. Todo eso es muy importante como la piedra fundamental de qué pienso. Pero después le vamos agregando cantidad de cosas. O sea que al final es un rompecabezas que tiene múltiples piezas. Y traté de no formar una escuela, justamente evité eso, porque no quería que solamente nos enseñáramos familia, entrenábamos grupo, individual, y había distinta gente que estaba más especializados en unos o los otros. Parte del elenco docente incluía individuos que solamente supervisaban grupos de adolescentes, por ejemplo, uno. Pero eso lo hacía muy bien. Otro hacía mucho psiquiatría de emergencia, pero era malísimo para terapia de largo plazo. Bueno, este lo poníamos a hacer emergencias, que les hacía muy bien, muy organizado, graduado militar, él sabía, bueno, ya, la idea era siempre buscar que el equipo tuviera múltiples expertos y tratar de incorporar nuevas ideas. Por ejemplo, cuando entramos con abuso, nadie estaba haciendo abuso en el año 70. Pero en fin, esa es la idea. O sea que no, la psicoanálisis que está ahí en la base, porque me da como una frazadita de seguridad para entender qué pasa. ¿Te das cuenta? Y me parece importantísimo, Alberto, este comienzo con el adolescente y la familia, no para recabar datos solamente de la familia, sino para ver la interacción entre el adolescente y su grupo familiar. Esto Claro. se implementó mucho después acá en la Argentina. Al principio, cuando por toda la línea, yo me acuerdo en ese momento, hacía psicoanálisis y los padres no participaban de la terapia con los chicos. Pero bueno, esto fue toda una modificación y me parece muy importante lo que hiciste, y sobre todo ir por todo Texas recorriendo y viendo las familias que habían visto y poder integrar a gente de la comunidad donde estaba la familia para tener de golpe una base de sustentación esa familia. Sí. Me parece muy importante lo que habías logrado. Eso me despertó el apetito a eso, te das cuenta, porque en las familias, algunas familias eran clase media, pero en otras no tenían muebles y nos estábamos sentando sobre cartones de fruta. Así ahí en la cocina, los cartones de fruta, ahí teníamos la sesión de seguimiento. Pero a mí me pareció fascinante que me estuvieran pagando un salario para hacer algo de ese tipo, que evidentemente no se puede replicar, pero ir a El Paso, ir a Amarillo, que si miran el mapa no pueden creer que como ir de acá a La Quiaca, Claro. o Alberto, está... íbamos en auto, todos juntos apretados, y de ahí nos invitaban a comer, pero por regla, digamos, por el diseño, no aceptábamos comer con nadie. ¿Se da cuenta? Aceptábamos y nos daban una copa, un agua o una soda, eso estaba bien, pero no. El asunto era tomar información, ver qué pasó con el chico, qué pasó con la familia,
etcétera, con quién más podíamos contactarnos, con la escuela, etcétera, y después ya seguir adelante para ir a visitar a otra familia. Eso hicimos, eso fue único e increíble que tuviera esa oportunidad. Lo que quiero decir también, importante, es que tuve suerte de que una serie de oportunidades me vinieron a la mano y las pude usar. ¿Te das cuenta? Encontrar gente que me ayudó y me apoyó. Por ejemplo, ¿cómo me interesó administración? Porque uno de mis supervisores en adolescencia era el director de la clínica de adolescencia que le dije que era la única en Texas. Me interesó de golpe que él, además de ser un excelente clínico, psicólogo y maestro, era el más importante de todos. También le interesaba la administración y todo. Y cuando me dijo, mira, ¿por qué no te haces cargo de esto del otro? Pues yo no lo sabía, qué idea. Bueno, entonces me di cuenta que importante era conectar todo eso, que todos eran miembros del equipo. Y cuando empecé a entrenar a gente en el centro residencial del que mencioné antes en Galveston, en San Antonio, me pareció importante que el jardinero y los cocineros participaran en reuniones de entrenar para que aprendan qué es salud mental, cuáles son los problemas básicos y cómo se tiene que conducir cuando un chico hace algo o no hace algo, sin entrenarlos, por lo menos darles que son parte del equipo, aunque tengan un rol muy limitado. De entrada vi que todo eso era importante, porque si no se te cae todo. Muy importante. Muy importante, Alberto. Me alegra muchísimo esa aproximación con gente alrededor de los adolescentes. Recién el doctor Eduardo Mandelbaum quería hacer una pregunta. Eduardo, ¿querés hacerle una pregunta a Alberto? ¿Cómo no? Uno y dos también. A vos te doy dos. Bueno, gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de escucharlos y participar con ustedes. Para mí es muy emocionante, no estoy escuchando a un expositor, estoy escuchando a un amigo, un compañero de trabajo, una persona muy querida por mí, muy respetada y a quien considero un verdadero amigo del alma, aunque estamos separados por la distancia geográfica. Estaba pensando en bueno, y por supuesto también a Lucila Amorosa, algo también muy similar a Alberto, antigua amistad, antiguo cariño, antigua correspondencia científica con ambos. Eso también es muy, muy interesante, ¿no? Tenemos una amistad que está marcada por hitos científicos. Entonces yo pensaba, ¿de qué hablo? Digo, ¿le hablo a Alberto de lo que lo quiero, lo recuerdo de lo que hicimos, o le hablo al grupo para que se enteren de algo nuevo, ¿no? Así voy a hablar una especie de cosa mixta. Alberto, empiezo por lo que te comentaron ahí acerca de las adversidades, ¿no es cierto? Yo creí que la máquina de impedir estaba armada acá en Argentina, pero vemos que funciona en todos lados, ¿no? Es cierto, como decía, pero decía un amigo mío también con mucho sentido del humor, que la Argentina es igualita a Europa y Estados Unidos, pero casi. Entonces, en ese casi tenemos unos cuantos años de atraso en muchas cosas, ¿no? Pero qué interesante escuchar, yo te conozco hace años, pero no conocía los detalles de tu desarrollo completo. Y de repente te vi haciendo cosas que ahora hemos retomado de otra manera, quizás un poquito más sofisticada, ¿no? Pero que ya intentaste en tus años de trabajo juveniles. ¿Cómo era eso de ir a buscar a las familias para chequearlas, acompañarlas y evaluarlas? Nosotros ahora tenemos un sistema de trabajo, en cierto modo parecido, que es un trabajo en red, que estamos desarrollando en San Isidro hace 17 años. ¿Y qué quiere decir eso? Que vamos a formar, fíjate cómo tiene identidades con tu trabajo y tu lectura, vamos a formar grupos multifamiliares en la comunidad, fuera del hospital, para que la familia venga, no tenga que hacer lista de espera, no esté esperando un terapeuta particular, sino que pueda venir, hablar y consultar en el momento y asistir en la urgencia, sea cual sea. Entonces tenemos un equipo multidisciplinario, porque hay
hay asistentes sociales, hay psiquiatras, incluso hemos tenido abogados y antropólogos. Es decir, muy parecido a lo tuyo, solo que está organizado como una estructura en principio multifamiliar, de trabajo multifamiliar. Pero, mirá lo que es el Zeitgeist, ¿te acuerdas del Zeitgeist, del espíritu de la época, ¿no? Que hacía que en distintos lugares se dieran cosas parecidas. ¿Cómo surgió el tema adolescencia hoy? Hoy, a la mañana, participé de un Zoom donde se trata en 4 reuniones de organizar en San Isidro, porque es parte del trabajo de gente de la municipalidad, sistemas de detección temprano del suicidio adolescente, donde presentaron unas tasas impresionantes de causa de muerte, etcétera, y el abordaje multidisciplinario, es decir, la escuela, las instituciones deportivas, las instituciones culturales, las terapias, etcétera. Así que fíjate vos, ¿no? Hoy hablan sobre todo adolescentes, esto, y por otro lado estamos en la misma, en este lado. Y la ventaja del Zoom, fíjate que nos podemos reunir tanta gente de otros lugares, intercambiar y pensar juntos y actualizar cosas juntos, ¿no? Así yo en San Isidro tengo gente de la villa y tengo gente de España en el mismo grupo, o gente de Florencia, qué sé yo. Y entonces es muy, muy interesante esa diversidad, ¿no? Bueno, y dentro de todas las Gracias a cosas... la epidemia, gracias a la epidemia, tenemos Zoom y tenemos todo esto. Sí. Estaba, pero no estaba extendido y tan popularizado, tan a mano como es ahora. Quería decir, hablando de eso, de los detalles, cosas interesantes que pasan. Uno de los mejores programas modelos que yo vi y que monitoreaba en Hawái era en la isla de Kauai. Y lo que pasa, porque cada isla tenía que desarrollar su propio modelo, ofreciendo al juez qué es lo que iban a hacer y cómo. Entonces, ellos dijeron que la mejor manera de detectar problemas en la escuela era que los servicios de salud mental fueran ofrecidos en la escuela. Entonces, ¿qué pasó? Que había un centro donde tenía un psiquiatra con el que yo consultaba o supervisaba, pero además en cada escuela había un psicólogo o un trabajador social, alguien delegado conectado de la escuela. Había, claro, ayudaba que había una sola escuela secundaria, otra media y 2 o 3 escuelas primarias repartidas por la isla. Pero en cada escuela había una oficina con un trabajador de salud mental para atender no solamente los casos, sino trabajar con los maestros, consultar ahí en vivo. Y está. Yo pude participar en casos donde, habiendo una crisis, cuando yo estaba visitando, pude ir a la clase a ver al chico, a hablar con la maestra, hablar con la mamá por teléfono que estaba en otra isla, etcétera. Y todo es una especie de intervención de crisis que resolvió una cantidad de cosas y que contuvo la angustia terrible de esta nenita de 6 años que estaba en pánico, ¿te das cuenta? La madre había estado en un accidente de automóvil, estaba hospitalizada en otro lado, un desastre. Bueno, pero en fin, pero el comentario de los directores que decían, yo primero creía, yo no quiero, esto no es un hospital, yo no quiero salud mental en mi escuela, etcétera. Y ese mismo dijo después, qué contento estoy de que cuando antes había un problema lo teníamos que mandar o a Honolulu o al hospital, etcétera. Y ahora hay alguien aquí cerca mío que puede ir y atender la crisis. Y la familia puede venir aquí y lo vemos acá. Me pareció notable, increíble, lo mejor que he visto y con muchísima satisfacción del pueblo, de la escuela, etcétera. Eso dejé ahí bien montado cuando me vine. No sé qué habrá pasado porque cada generación tiene que reinventar las cosas, ¿no? Quería comentar solamente 2 cositas más de vos que están muy vinculadas con mi experiencia contigo y cuento. Yo a Alberto lo conocí en la clínica, yo trabajaba donde trabajaba Martín de Oro, que se mencionó al comienzo, la clínica García Badaraco, y Alberto fue invitado a una presentación en la clínica y tuve el gusto de conocerlo. Fue muy temprano, ya por los 80 y pico, y perdimos el contacto personal.
Y resulta que en el 95, Alberto era presidente, no lo mencionó acá en mi currículum, pero él era presidente de la Asociación Internacional de Terapia de Grupo, ¿no? International, ¿no? Group Therapy, bueno, Association Group Therapy. Bueno, que tiene participantes de todo el mundo. Y Alberto era presidente. En ese momento la Asociación Internacional organiza un congreso mundial que hace cada 2 años sede en Buenos Aires. Tienen la decencia e honestidad intelectual de no designar a dedo la conferencia inaugural, sino pedir que las envíen con anónimo y que iba a haber 2 grupos de evaluación, uno en Estados Unidos y uno en Europa. Bueno, tuve la suerte de que me nombraran para esa conferencia inaugural. ¿Y a quién me nombran como discutidor? Alberto Serrano. Imagínense, yo tenía mis años de formación, pero viene el presidente de la IGP a ser mi discutidor. ¡Wow! ¿Qué va a pasar acá? Resulta que en ese momento el lema del Congreso era los grupos en el siglo XXI, porque era 1995, estábamos a 5 años del 2000, estaban todos preocupados, qué va a pasar con los grupos en el siglo que viene, etcétera, etcétera. Mi tesis en ese momento era que ante la desorganización familiar creciente, familias monoparentales, familias con gente del mismo sexo, etcétera, y todo eso, ¿qué iba a pasar con los grupos? Entonces, mi tesis era que los grupos, y sobre todo los grupos terapéuticos, iban a sustituir o a tender a sustituir las funciones estructurantes del yo faltantes en las organizaciones familiares, y que los grupos iban a tratar de ser usados como, digamos, sustitutos posibles de esas funciones. Bueno, y la tesis previa a esa hipótesis era que, como psicoanalistas, pensamos que hacemos en el mundo externo lo que nos hacemos en el mundo interno. Y si esto es cierto, entonces la destrucción del ecosistema biológico, la biosfera, era correlativa de la destrucción de la esfera biopsíquica, es decir, de aquellas situaciones con las que creamos seres humanos más o menos adaptados, más o menos adecuados. Es decir, así como estamos dañando la atmósfera, estamos dañando la atmósfera psicológica necesaria para seres humanos integrados. De ahí se derivaba la necesidad de que los grupos ocuparan un lugar. Bueno, y Alberto dije, ahora, ¿qué me va a decir el doctor Serrano? El doctor Serrano no solamente le encantó la idea, sino que me trajo datos muy relevantes. Me acuerdo, mirá que han pasado unos años, pero me acuerdo que comentó en apoyo de la tesis que los japoneses, ya año 95, calculen que este estudio era previo entonces, que los japoneses, que eran, ustedes saben que son, favorecen muchísimo, porque no tienen otro recurso, ¿no? Japón es un archipiélago, la comida del mar, es decir, comen de lo que pescan prácticamente, ¿no? Y resulta que había una alta incidencia de enfermos japoneses por ingesta de mercurio, que venía en los peces que vivían en mares contaminados. Hablo de hace más de 30 años, es una cosa tremenda. Esa fue una. Y uno de los encuentros muy lindos con Alberto, y a partir de ahí seguimos cultivando una amistad mezclada con los científicos. En el 2015 publico un libro que se llama, justamente con estas ideas de él que tiene muy parecidas sobre integración. Yo hablo de un psicoanálisis integrativo y desde ahí la lectura multifamiliar. Y tuve la suerte de que Alberto aceptara escribir la introducción. Así que ese fue un hito muy importante. Y después, por supuesto, vino a visitas. Yo trabajo en villas, con las presenciales, y Alberto vino a las villas y vino a los grupos. Y lo tuve muy cerca. Y una anécdota muy simpática, que con esto termino, es que salimos de una reunión en la villa como a las 9 de la noche, cosas así. Y Alberto, ¿qué te gustaría? ¿A dónde te gustaría ir? ¿Qué te gustaría comer? Me dice, y ya que estoy en Argentina, una buena parrilla. Entonces le dije, y lo mantengo hoy, hay una parrilla acá cerca de casa que es una parrilla bien de barrio, totalmente de barrio, que es una empresa familiar, que le digo, mira, te voy a dar una parrilla que no es nada fancy, no es nada glamorosa como en Estados Unidos,
Y después me dijo, la verdad que uno de los mejores asados que comí en mi vida. Así que tenemos validación, tenemos un marquito en la parrilla validando, Albert. Bueno, y después Gracias. congresos que compartimos también. Gracias, doctor Mal. Le agradezco mucho y me parece muy importante ese recorrido que Alberto muchas veces nos lo muestra por su humildad. O sea, con nosotros también inauguró el Congreso de Flapia y el Congreso de Psiquiatría Infanto-Juvenil en el país, y fue muy, muy, muy relevante y muy importante. Alberto siempre tiene un lugar para nosotros, para los amigos. Gracias, doctor Mandelbaum. Ahora no sé si alguien quiere preguntarle algo al doctor. Loisa Barrientos está. ¿Lo estás todavía? Porque me estaba escribiendo Loisa, que estuvo escuchando, que el doctor Serrano estuvo invitado por el doctor Marcer, ¿puede ser? Y estuvo en el Tobar García, ¿no? ¿Usted? En la época de ay, ¿cómo se llamaba? Espere, ahora voy a leerlo, espere. Estuvo invitado por... ¿No sería el doctor Bosso? No, el subdirector del Bosso estaba en el Británico. Claro, cuando él estaba en el Británico me invitó hace años a que fuera profesor o visitante y estuve por una semana realmente integrado. Me pusieron como director, como psiquiatra en jefe, digamos. Y una experiencia muy linda, digamos, viendo pacientes, interconsulta, charlando, en fin, muy especial. Acá me dice que lo conoció en el Tobar alrededor de 1980, que le invitó a la dirección del doctor Bernengo con Rafael Schiadaresis y el doctor Marcer. Rafael Nasser y Mandelbaum, el doctor Mandelbaum que acaba de hablar, armaron la Sociedad de Terapia Familiar. Y recuerdo sus botas texanas y su charla acerca de las terapias de grupo de Palo Alto, dice la doctora Eloísa Barrientos. Así que le gustaban las texanas, ¿no? Sí, con Palo Alto, interesante. Varias veces visité Palo Alto y todo el grupo donde estaba Slutsky y otros. Hubo un momento justamente cuando estaba en Galveston donde, interesante, cuando tenés fondos, no infinitos, pero posibles para que pudiéramos viajar a distintas partes del país donde se estaba haciendo terapia familiar para ver qué hacían, cómo lo hacían, etcétera, y compartir ideas. Y éramos pocos, la verdad, que habría, de los pioneros, pero no una docena, o sea que nos conocíamos mucho, y yo era el más pichón de todos en ese momento. Yo me sentía muy afortunado de estar con todos estos maestros. Lo otro que comentaba el otro día cuando se dio la clase de autismo es que usted tuvo un protagonismo importante cuando vino el doctor Kanner a la Argentina, ¿puede ser que usted tradujo? Sí, sí. ¿Por qué no cuenta esa experiencia? Creo que fue en el año 69, fue la primera reunión infanto-juvenil, era psiquiatría infantil y ciencias afines, una cosa así. Y fui el traductor ahí sobre autismo, justamente. Qué maravilla, qué bárbaro. Yo, Marcia, quería decirle al doctor Serrano que otra de las cosas que me impactó fue el tema en Hawái con las personas que radicaban ahí, en el cual tenían una terapia familiar que venía desde la familia. O sea, todas estas cosas que uno no conoce de la familia y a veces interpreta sin conocer lo que pasa en la familia internamente, ¿no es cierto? No sé, Alberto, me pareció muy rico y muy importante lo que hablaste sobre el tema de la terapia propia de la gente de Hawái, ¿no? De los nativos. El Ho'oponopono, que era, como dije, ya se practicaba hace 300 años. Y era muy importante, claro, para mantener la cohesión familiar, el espíritu de Ohana, que le llaman.
no una disensión sin ser dictatorial, pero era, si un problema no se puede resolver y aparentemente una escalada, antes de eso llaman a Ho'oponopono, y el que dirigía eso era o alguien de los mayores de la familia o alguien conocido por la familia como creíble, neutral, experimentado, que pudiera facilitar la interacción de toda esta gente. Cuando yo me puse a aprender a través de uno de los practicantes de estos corrientes, todavía siguen, le preguntaba, bueno, ¿cuánto dura el entrenamiento? Porque atrás de él tenía como alguien más joven que lo seguía, incluso cuando él estaba hablando conmigo, como una sombra de él. Le digo, ¿y cuándo sabe alguien que termina su formación? Digamos, y me dice, cuando él esté listo, ya va a saber. Esa fue la respuesta. Otra cosa que le pregunté, le digo, si el problema es un problema sórdido entre individuos de la familia, ¿qué pasa con los niños? Y me dice, la mejor manera para los niños de aprender cómo los adultos arreglan sus problemas es que estén presentes y vean cómo lo hacen. Muy interesante. Secretos, Tal cual. había tal cual. detallitos de eso que me parecieron fascinantes. Otra cosa que usted comentaba, doctor Serrano, la semana pasada con respecto al tema de los adolescentes, a propósito de un caso clínico que se presentó, es que usted usaba una forma de trabajar con el adolescente, que generalmente si el adolescente estaba callado, iba hablando, hasta que el adolescente reaccionaba en un punto. Esto me resultó sumamente interesante. Si usted lo puede Se llama terapia por soliloquio. Es decir, cuando el adolescente trata de controlar la relación o el evento, digamos, siendo agresivo o dándonos silencio, entonces la mejor manera, el mejor antídoto es que el silencio no me tiene que dominar, porque yo puedo hablar de cualquier cosa, pero sobre todo algo relevante que le puedan hacer entender de que yo sé que puede estar pasando en la mente de un chico de 14 o 15 años, sin abrumarlo, sin ser prepotente, nada, sin ser crítico, llevando una descripción del problema evolutivo, qué pasa generalmente, no él, pero generalmente, o puede hablar de mí, de qué pasó cuando yo tuve esa edad y tuve ciertos problemas, ¿te das cuenta? Eso es muy fácil, te das cuenta para mí, usar pedacitos de historia personal que puedan encajar, ilustrar, evocar o algo que puedan despertar, y generalmente funciona. El asunto está en que si tenemos un tiempo para hacer terapia que no lo controla el adolescente, sino lo controlamos nosotros, estamos a cargo. De eso de la metáfora, o digamos, perderles el miedo. Aprendí eso de uno de mis supervisores que era un psicoanalista. Él me enseñó eso. Y yo me acuerdo de cantidad de cositas que cada uno de esos están en la cabeza enseñándome y me hablan al oído, digamos, cuando necesito hacer algo y me dicen, mira, ¿por qué no pruebas esto? ¿Y puedo hacerle otra pregunta, Doc? ¿Qué opina de la terapia cognitivo-conductual? Es excelente. Mira, en este momento yo trabajo solamente 2 días por semana y los casos que veo, también mi nuera es psicóloga infantil juvenil y hace terapia, experta en terapia cognitiva. Y muchos de los pacientes, sobre todo los deprimidos, ansiosos, OCDs, los vemos juntos. No los vemos, no. Yo le puedo seguir por medicación y un poco de terapia de apoyo o ver a la familia y ella hace la terapia cognitiva. Y colaboramos en ese sentido continuamente, ¿no? O sea, yo creo que es la mejor herramienta que hay para una terapia breve, una terapia estructurada. Interesante, y el Ho'oponopono también es una terapia estructurada, porque todos los pasos
de la intervención están reglamentados. No es un open, no. El que está a cargo sigue todo. Y si hay interrupciones, se pide tiempo afuera, no. Hay escándalos, gritos, no. No se puede tolerar eso. Esto se habla, se discute, se explora, hasta que lleguemos a resolver. Y lo otro que le quería preguntar es qué opina del tema de la farmacoterapia infanto-juvenil y con qué medicaciones ustedes están trabajando actualmente en Estados Unidos. Muy buena pregunta, porque lamentablemente sigue todavía en el campo la división entre, bueno, o solamente da medicación o solamente da terapia. ¿Se da cuenta? Estamos afortunados de que tenemos en este momento una gama de medicaciones a mano que no existían cuando yo era residente o incluso por años. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, si estamos tratando de un trastorno bipolar o incluso una esquizofrenia y no darle medicación es estúpido, no es ignorante. Ahora, darle medicación solo tampoco es correcto. Entonces, por eso, o alguien combina solo la medicación y la terapia, que es posible, yo hice eso por mucho tiempo, o como ahora, con una colaboración cercana con mi nuera, y colaboramos. Ella está muy al tanto de qué medicaciones le estoy dando, incluso me reporta si hay un problema, un cambio, una reacción adversa, y yo también recibo información del paciente. Es como si el paciente hubiera dos terapeutas, uno con más énfasis en la medicación y el otro con más énfasis en la parte psicosocial. Pero yo no dejo de atender la parte psicosocial. A mí me interesa cómo está el chico en la escuela, cómo está el matrimonio, qué pasó con la enfermedad de la abuelita. Todo eso es importante. ¿Te das cuenta? Y la técnica esta de diagnóstico, el neurogen y todos los diagnósticos genéticos que se están haciendo con los fármacos, ¿qué grado de validez le está dando usted a todo esto? Mira, yo creo que todavía, y lamentablemente por más de 10 años, era muy amigo de la Clínica Mayo. Había un doctor Marazek, que era un geneticista y era también psiquiatra infanto-juvenil y pediatra. Y fue uno de los primeros que empezó a usar la genética para poder ser más preciso con respecto a qué medicación usar y todo. Yo creo que no hemos avanzado mucho en estos 10 años porque no se ha popularizado, por lo menos en Estados Unidos. Se habla mucho de eso, pero digamos, la eficiencia en poder predecir si una medicación X va a ser mejor recibida que otra, yo creo que es más preciso entender la historia de la familia, cómo otros miembros de la familia han respuesto a la medicación X. Eso me da más la pauta de si van a ser receptivos o no a esa medicación que un análisis genético. Espero que con el tiempo se pueda usar más que para depresión, por ejemplo. Además es muy limitado, es costoso y con errores en las respuestas. O sea que vengo siguiendo, no muy de cerca, pero no, I'm not impressed. Todavía no creo mucho, aunque yo sé que hay gente, hay colegas que regularmente le hacen un análisis genético a todos. Yo encuentro que no es necesario. Todavía no estoy cómodo haciendo eso, digamos. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o si no, damos por terminada el Ateneo y agradecerle a Alberto muchísimo su experiencia y su historia, porque en realidad es muy útil para nosotros, ¿no? Y su humildad y su constancia. Agradecidísimo de tener una oportunidad donde me esforzó a poner una cantidad de información comprimida, pero en fin, un gusto
Y sobre todo que la parte técnica que me abrumó en un momento dado fue aclarada por mi nieto, Daniel Jamison, que es bueno, está enseñando programación de computación. Eso es lo que él está haciendo ahora. Así que para él en 2 minutos hace cualquier cosa. Pero en fin, Tenés gracias que a él que estaba atrás mío y que se hizo cargo de la pantalla y todo, y desde su casa estuvo manejando todo esto para que anduviera bien. Bueno, un abrazo al super nieto suyo, Doc, porque la verdad que nos permitió conocer toda una trayectoria de un argentino que nos honra en el mundo. Así que muchísimas gracias, doctor Serrano, y su continuidad y su humildad y siempre sus comentarios positivos para estimularnos a seguir trabajando, con lo cual se nota que además de generoso, ha sido un maravilloso mentor de muchos psiquiatras. Así que un abrazo gigante desde acá, desde la Argentina. Gracias por su exposición. Gracias, doctora Muchas gracias a todos. No, igual. Gracias. Un abrazo, sí, a todos. Un abrazo, muchas gracias. Al doctor Yunes y a todos los que una experiencia no especial, excepcional, memorable. Divino. Te queremos, Alberto. Muchísimo, la verdad que muchísimo. Bueno, Doki, muy vamos emocionado, a cerrar. gracias. No, igualmente para nosotros. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Nos vamos a ver la semana que viene. Vamos a presentar un caso al doctor Turri, que viene de España y que está con un proyecto desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para trabajar con niños de la calle. Así que nos involucra a nosotros como asociación. Va a coordinar el doctor Basile y bueno, nos encontramos nuevamente el jueves que viene. Gracias por estar a todos. Un beso gigante. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Lucila. Gracias, Doc, hermoso. Gracias. Gracias, Gracias. doctor Serrano. Un beso gigante. Lo quiero mucho. Gracias, muchas